Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Díaz. Estoy grabando el libro de Mormón en videos, capítulo a capítulo, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Solo quiero mostrarles la pintura de Jesucristo en las Américas, que se encuentra en este libro de Mormón, en Nefi 11, 3 Nefi 11, páginas 517 a 521. Vamos a mirar un poquito más. Jesucristo en las Américas. Pero ahora vamos a ir al capítulo que habla de esto que pasó en las Américas. Vamos a leer la primera parte, donde es la introducción, y después vamos a seguir leyendo el capítulo entero. El Padre da testimonio del Hijo. El Padre da testimonio de su Hijo amado. Cristo aparece y proclama su expiación. Los del pueblo palpan las marcas de las heridas de sus manos, en sus pies y en su costado. La multitud aclama: Hosana, Hosana. Él establece el método de la manera del bautismo. El espíritu de contención es el diablo. La doctrina de Cristo es el hombre debe nacer, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, aproximadamente 34 años antes de Cristo. Muy bien. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi, en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, mostrándose unos a los otros grande y maravilloso cambio que habían verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, y eso hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no lo entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz, y agudizaron el oído para escucharla, y tenían la vista fija en dirección al sonido, y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. He aquí, por tercera vez, entendieron la voz que oyeron, y les dijo: He aquí, mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez. Y he aquí, vieron un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en entre medio de ellos. Los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir su boca, ni siquiera el uno al otro. Y no sabían qué significaba, porque suponían que era un ángel, que se le había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, quien los profetas testificaron que vendría al mundo. He aquí, yo soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre sí los pecados del mundo, con la cual me he sometido a la voluntad del Padre, en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús habló esas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado a ellos que Cristo se les manifestaría después de la ascensión al cielo. Y ocurrió que les había Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, porque metéis vuestras manos en mis costados, para que también palpéis las marcas de los clavos de mi mano y de mis pies, y a fin de que sepas que soy Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en sus costados y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron, yendo uno por uno hasta que todos hubieran llegado. Y vieron los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que él era el quien había escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron
ido y comprobado por sí mismos, exclamaron en voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesucristo y lo adoraron. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y les mandó que se acercara. Y se levantó Nefi y se acercó, y se inclinó ante el Señor y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó, y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo: Te doy poder para que bautices a los de este pueblo, cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además el Señor llamó a otros y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar, y les dijo: De esta manera bautizaréis, y no habéis disputa entre vosotros. De cierto os digo que quienes se arrepienten de sus pecados a causa de vuestras palabras, y desean ser bautizados en mi nombre, de esta manera lo bautizaréis. He aquí descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre bautizaréis. He aquí, estas son las palabras que pronunciéis, llamando por sus nombres, diciendo: habiéndose dado la autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergirás en el agua, y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque aquí de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Yo soy el Padre en mí, y el Padre y yo soy en uno. Somos en uno. Y de acuerdo con lo que os he mandado, os así bautizaréis, y no habrá disputa entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habéis disputa entre vosotros concerniente a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo que cuando el que tiene el espíritu de contención no es mío, sino del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres que contiendan con ira unos con otros. Y aquí esto no es mi doctrina, agitar con ira del corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina está en que se acaben todas esas cosas. Y aquí en verdad os digo que declararé mi doctrina. Y esta es mi doctrina, y en la doctrina de mi Padre me he dado, y yo soy testimonio del Padre, y el Padre es testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, ésta será salvo en todos ellos los que heredarán el reino de Dios. Y a quienes no crean en mí ni sean bautizados serán condenados. De cierto os digo, en esta es mi doctrina, y el Padre y yo soy testimonio de ella. Y quien en mí cree, también cree en el Padre. El Padre testificará de él y de mí, porque él visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo dará testimonio del Padre de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como niños pequeñitos, y ser bautizados en mi nombre. De ninguna manera recibirán estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volverás a ser un niño pequeñito, o de ninguna manera heredarás el reino de Dios. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y la edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Y a quienes declaren más o menos que esto, lo establezcan como doctrina. Y quienes declaren más o menos de esto, se establecerán mano ni doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un camino de arena, de puertas del infierno, estarán abiertas para recibirlos, cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo, declarad las palabras que es hablado hasta los extremos de la tierra.